21 años de edad. Actualmente imparto clases en el Centro Educativo Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo NUFED, número 427 del Caserío Las Pozas. Les empezaré contando un suceso que se dio en el majestuoso río La Pasión, que se encuentra en el municipio de Saigé, departamento de Petén, donde el 29 de abril del año 2015, en jurisdicción de Aldea El Pato, a causa de contaminación del agua por sustancias químicas que llegaron al río, aparecen decenas de peces muertos, pero se le restó importancia al caso. No fue sino hasta el 30 de mayo que por segunda vez y con mayor efecto aparecen cientos de peces muertos de diversos tamaños, iniciando desde Aldea Arroyo San Martín hasta Aldea Canaán, por más de 105 kilómetros sobre el río. Este suceso, llamado y catalogado como ecocidio de lesa humanidad, afectó a más de 10 especies de peces, tanto como anfibios, reptiles y aves. También familias que viven a orillas del río, las cuales se dedicaban a la pesca y que como fuente principal obtenían agua solamente del río, se vieron completamente afectados. Así tal, como principal responsable se le acusa a la empresa de palma africana llamada Repsa de ser la culpable del daño causado, al hallar evidencias y muestras de una sustancia química llamada malatión en sus pozas de oxidación, y sobre todo el no poseer un impacto ambiental, aunque esta industria niega cualquier responsabilidad con lo sucedido. Esto fue noticia relevante a nivel nacional e internacional, y que actualmente aún se sigue hablando en algunas cortes en los Estados Unidos. De manera, mediante esto, quiero invitar a personas e instituciones que tomemos conciencia y tengamos un cambio de actitud para no contaminar más las fuentes de agua, sabiendo que estamos causando que muchas especies se vean afectadas, teniendo en cuenta que el vital líquido nos es tan esencial para nosotros los seres vivos. Hoy día, a más de un año de lo sucedido y a lo largo de este tiempo, se han realizado caminatas, marchas y vigilias en diversos puntos del país, así como foros y ruedas de prensa exigiendo justicia, pero lamentablemente esto sigue sin esclarecerse. Pero las esperanzas siguen y se objetiva lograr que todo vuelva a ser como antes, a todo lo que se tenía, lo que las generaciones por mucho tiempo habían preservado. Así el sueño persiste y yo me uno al sueño.